Esta vez, la idea fue de la hija de Euristeo. ¿Por qué no unir lo útil con lo agradable? Padre, en lugar de pedirle a Heracles que traiga a Micenas otra de esas bestias horribles y peligrosas, pídele que consiga para mí el cinturón de oro de la reina de las Amazonas. Las Amazonas eran mujeres guerreras y cazadoras que vivían aisladas en una región selvática. Adoraban a Artemisa, su protectora, la diosa de la caza, y eran descendientes de Ares, el dios de la guerra. Entre ellas no se admitían hombres. Desde jovencitas se les amputaba el seno derecho para que no las incomodara a la hora de tirar con el arco y llevar el carcajo con las flechas. Hipólita, su reina, usaba un grueso cinturón de oro puro, un regalo de Ares que simbolizaba su poder sobre las demás amazonas. Sabiendo que una vez más Heracles tendría que enfrentar a un peligroso ejército, Euristeo le permitió llevar voluntarios. Varios héroes y otros guerreros lo acompañaron. En viaje por mar llegaron al país de las Amazonas, dispuestos a todo, y allí se encontraron con una gran sorpresa. La fama de Heracles era grande, muchos pueblos le estaban agradecidos. Por haberlos liberado de los monstruos que los acosaban. La reina Hipólita los esperaba con interés y curiosidad. En lugar de la resistencia que esperaban, los héroes griegos fueron recibidos por las amazonas con fiestas y banquetes. Heracles era fuerte, valiente, inteligente. Hipólita era una mujer como él jamás había visto, capaz de guerrear como un hombre y seducir con su belleza femenina al mismo tiempo. Fue casi natural que surgiera entre ellos el amor. Y cuando llegó el momento en que los griegos deberían volver a su patria, Hipólita se quitó por propia voluntad el cinturón de oro y se le entregó a Heracles con un beso de despedida. Esto era demasiado para la diosa Hera, que había contado con las amazonas para liberarse finalmente de su odiado Heracles. Disfrazada de amazona, se dedicó a hacer correr la voz de que el héroe pretendía secuestrar a la reina. Y cuando los griegos estaban a punto de abordar su nave y las amazonas se reunían inquietas en la orilla, Hera tensó su arco, disparó y mató a uno de los hombres. Los griegos respondieron lanzando flechas contra las amazonas. Inmediatamente se generalizó la lucha. Heracles estaba furioso. Esa malvada Hipólita lo había engañado con la miel de sus ojos para distraerlo y atacar a sus hombres cuando menos se lo esperaban. Tenía que matarla para detener la lucha, y eso fue lo que hizo. Cuando una de las flechas emponzoñadas de Heracles mató a la hermosa Hipólita, las amazonas se desbandaron. Así volvió Heracles a Micenas con el cinturón de oro y el corazón destrozado por la carcajada
con la que se dio a conocer era. Hipólita era inocente y otra vez el héroe había sido engañado. Otra vez se había cumplido su fatal destino: dañar a los que más amaba. Ver a su hija feliz luciendo el cinturón de Hipólita le dio a Euristeo una gran idea. A pesar de que disponía de todas las riquezas de Micenas, siempre había codiciado el ganado gigante de Gerión. Era una enorme cantidad de bueyes y vacas rojas de los que mucho se hablaba y que pocos habían visto, porque Gerión vivía en los confines del mundo, más allá del Mediterráneo, a orillas del Océano Atlántico. Se decía que Gerión no era un gigante común. Su cuerpo se triplicaba desde las caderas hacia arriba y sus fuertes piernas soportaban 3 cuerpos, 6 brazos y 3 cabezas. Para que a Heracles no le fuera tan difícil obtener el ganado como sucedió con el cinturón de Hipólita, impuso una condición: debía traerle los bueyes de Gerión, pero sin pedirlos ni comprarlos. Sencillamente lo estaba mandando a robar. Heracles se puso en camino. Esta vez iba solo. El viaje parecía eterno. Mientras cruzaba el desierto africano, el calor del sol lo agobió de tal manera que se puso furioso contra Helios, el dios del sol, y disparó contra él sus flechas envenenadas. Helios miró con interés y curiosidad al mortal que se atrevía a tanto. «Si dejas de amenazarme con tus flechas», le propuso, «te prestaré mi copa para que cruces el océano». Heracles no dudó. Helios le estaba ofreciendo nada menos que la gigantesca copa dorada en la que el sol hace su camino todas las noches por debajo de la tierra y el mar para poder volver a salir por el este después de haberse escondido por el oeste al terminar el día. Embarcado en la copa del sol, amenazando al dios océano con sus flechas para asegurarse una tranquila travesía, Heracles llegó mucho antes de lo que pensaba a los dominios de Gerión. Apenas puso pie en tierra, se abalanzó sobre él, ladrando furiosamente con sus 2 cabezas el monstruoso perro Ortro, uno más de los terribles hijos de Equidna y Tifón. Heracles lo enfrentó y consiguió derribarlo a golpes con su famosa maza, hecha de un olivo entero. También a mazos venció al gigantesco pastor que cuidaba el ganado. Heracles reunió los bueyes y las vacas y comenzaba a arrearlos hacia el mar cuando llegó hasta allí el mismo Gerión, que se lanzó sobre él para matarlo, disparando flechas con uno de sus cuerpos y manejando lanzas y garrotes con los otros 2. Usando su fuerza inverosímil, Heracles disparó el arco y con una sola de sus flechas venenosas atravesó al mismo tiempo los 3 corazones del monstruo. Parecía que ya había conseguido lo que necesitaba, y sin embargo, recién comenzaba uno de los más difíciles trabajos de Heracles. Y el único que no consiguió cumplir por completo,
llevar hasta Micenas a los bueyes de Gerión. De alguna manera, Heracles logró embarcar todo el ganado en la copa del sol y puso proa a la orilla opuesta. Allí desembarcó con los bueyes y siguió su camino por tierra, bordeando las orillas del Mediterráneo. Lo que quizás no había tenido en cuenta el héroe era que su valioso rebaño iba a atraer a los bandidos más famosos del mundo. En las costas de Italia lo atacó un pueblo salvaje de la región. Eran tantos que Heracles pronto agotó las flechas del Caraj. En su desesperación elevó una plegaria a su padre Zeus, que para ayudarlo le envió una lluvia de piedras. A piedras consiguió el héroe alejar a sus atacantes. Arrancó las flechas de los cuerpos muertos o heridos y siguió adelante. Dos bandidos bien conocidos en toda la región, sus propios primos, hijos de su tío Poseidón, trataron de robar el ganado y murieron también bajo las flechas de Heracles. Pero después le tocó el turno a Caco, un ladrón tan famoso que les dio su nombre a todos los ladrones. Caco consiguió robar una noche buena parte de los animales y se los llevó tirándolos de la cola para hacerlos caminar hacia atrás. De este modo, las reses iban alejando las huellas al revés, pisando sobre las huellas que habían hecho al llegar. Cuando Heracles se despertó, no entendía lo que había pasado. Furioso, pero sin poder hacer nada, se puso en marcha con lo que quedaba del rebaño. De pronto, al pasar cerca de una montaña, las vacas mugieron y desde una cueva respondió un mugido exactamente igual. Allí, escondido el botín de Caco, el ladrón había tapiado la puerta de la cueva con una roca tan enorme que a Heracles tuvo que romper la cima de la montaña para poder entrar y recuperar a los animales robados. Heracles ya llegaba a Micenas, estaba a punto de completar su 10º trabajo y Hera no estaba dispuesta a soportarlo. Envió entonces una bandada de tábanos que atacaron salvajemente a las reses y las enfurecieron. Tratando de escapar de los tábanos, bueyes y vacas se echaron a correr y se dispersaron por valles y montañas. Heracles hubiera deseado correr hacia todas partes al mismo tiempo, pero era imposible. A pesar de todo, con enorme esfuerzo, logró reunir una parte del ganado y se presentó ante Euristeo, que dio su tarea por cumplida y sacrificó los animales en honor de Hera. Cuando Hera se casó con Zeus, todo era alegría. Nadie sabía aún que su matrimonio sería tan desdichado. Su madre Gea, la tierra, le regaló 3 manzanas de oro. Tanto le gustaron a Hera que decidió plantar las semillas en el jardín secreto de los dioses. Ordenó a las ninfas del atardecer que cuidaran su jardín y no permitieran entrar a nadie. A estas ninfas se les llamaba las Hespérides. Eran hijas del titán Atlas, el gigante que sostenía la bóveda celeste, impidiendo que el cielo cayera sobre la tierra. Pero como las mismas Hespérides,
de vez en cuando se robaban alguna manzana, para estar más segura de que nadie las tocaría, instaló en el jardín al terrible Ladón, un dragón de 100 cabezas. Este fue uno de los últimos trabajos que Euristeo le impuso a Heracles, que le llevara 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. La primera y gravísima dificultad era que nadie sabía dónde quedaba el famoso jardín. Los rumores hablaban del norte y hacia allí partió Heracles. Al cruzar un río, unas ninfas compadecidas y admiradas de su apostura, le dijeron que el viejo dios marino, Nereo, podía saber el camino. Con ayuda de las ninfas, Heracles sorprendió a Nereo durmiendo y lo atrapó. «No te soltaré hasta que me señales el camino», lo amenazó. «Tal vez no sueltes a Nereo, pero ¿por qué vas a retener a un pobre animal?» Es que el viejo dios podía tomar cualquier forma que quisiera. Heracles tuvo que utilizar toda su inteligencia, su fuerza y su paciencia para dominar al toro y a la serpiente en los que se convirtió Nereo. Fue más difícil todavía cuando se transformó en agua, y enseguida tuvo que soportar el dolor quemante de una enorme llama que seguía siendo Nereo. Pero sin hacer caso de sus ojos, guiándose por el tacto de lo que aferraba entre sus fuertes brazos, nunca lo soltó, y así consiguió que el viejo dios le revelara el lugar donde estaba el jardín. Por el camino, Heracles tuvo que escalar las montañas del Cáucaso y allí encontró encadenado al titán Prometeo. Todos los días un águila le devoraba el hígado, que por las noches volvía a crecer, y para que fuera eterno su castigo por haber robado el fuego, Heracles no pudo soportar ver a Prometeo sufriendo esa horrible tortura, y con sus flechas envenenadas mató al águila y soltó al titán. Infinitamente agradecido, Prometeo no solo le señaló el camino, sino que le contó otro secreto fundamental para su misión. En todo el universo, el único que podía conseguir que las Hespérides le entregaran las 3 manzanas de oro era el gigante Atlas, su padre. Atlas no podía moverse del lugar en que estaba. Siempre allí parado, sosteniendo al cielo sobre sus hombros, siguiendo el consejo de Prometeo, Heracles le propuso reemplazar por unas horas mientras Atlas iba a buscarle las manzanas. Nada mejor podía desear el gigante, pero antes le pidió a Heracles que matara a Ladón, el dragón de 100 cabezas. De un solo flechazo, Heracles atravesó el corazón del monstruo y las 100 malignas cabezas cayeron muertas al mismo tiempo. Entonces, con inmenso alivio, Atlas colocó delicadamente el cielo sobre los hombros de Heracles y partió. No tardó mucho Atlas en volver con las 3 manzanas de oro, pero, pensándolo bien, ahora que estaba disfrutando de la maravillosa libertad, ¿por qué volver a su condena? Heracles, haces mi trabajo tan bien como yo. Puedo estar tranquilo de que el cielo no se caerá. No hace falta que vayas a mis cenas. Yo mismo puedo entregarle sus manzanas a Euristeo. «¡Qué suerte tengo!», contestó Heracles.
precisamente estaba a punto de rogarte que me dejaras ocupar para siempre tu lugar. Estoy muy orgulloso de poder demostrar mi fuerza y de tener a mi cargo una tarea de tanta responsabilidad. Sí, me quedaré para siempre. Lo único que necesito es una almohadilla para que el cielo no me lastime la piel de los hombros. ¿No querrías sostenerlo un momentito mientras me la acomodo? Por supuesto. En cuanto el tonto de Atlas se puso los cielos otra vez sobre sus hombros, Heracles tomó las 3 manzanas de oro y corrió sin parar hasta Micenas. Euristeo no sabía qué hacer con esos objetos tan maravillosos y decidió consagrarlos a Hera. La diosa, con un gran suspiro porque no había logrado vencer a Heracles y ella misma comenzaba a admirar al héroe, las devolvió al jardín de las Hespérides, donde debían estar por ley divina. Robar los bueyes de Gerión y llevarlos a Micenas había sido el más largo y lento de los trabajos de Heracles, pero le faltaban todavía el más peligroso. Solo a Hera se le podría haber ocurrido algo así y al propio Euristeo se le erizaron los cabellos cuando pronunció su pedido. Heracles debía traer a su presencia al can Cerbero. Cerbero era el perro del dios Hades. Su misión era cuidar la entrada del mundo de los muertos. Estaba allí para impedir que entraran los vivos al mundo subterráneo y para que no pudieran escapar las sombras de los muertos. Como muchos otros monstruos, era hijo de Equidna y Tifón, y por lo tanto hermano de Ortro, el perro que cuidaba los rebaños de Gerión. Además de su tamaño descomunal, tenía 3 horribles cabezas y su cola era una serpiente.